Bueno, en las pies tenemos una plantiflexión, para las rodillas una flexión-extensión, el plano sagital, eje transversal con un movimiento rectilíneo. El cuello tenemos la extensión, flexión, rotación externa, rotación interna y lateralización. Por los hombros tenemos la flexión, extensión, abducción y aducción. Para los codos está la flexión, extensión, la pronación y la supinación. Ahora pasaremos a los movimientos de muñeca. En este caso podemos ver cómo hay una persona que está en el boliche y está con una bola de boliche. Esa persona necesita hacer un movimiento con la muñeca de extensión y flexión para lograr tirar la bola hacia los pinos. En el siguiente ejemplo podemos ver a una persona tocando un instrumento. Este necesita hacer un movimiento de la muñeca de desviación radial y cubital, que este es hacia el pulgar o hacia el quinto dedo. Continuando está la rodilla, que la rodilla solo hace un movimiento, por lo cual es una articulación uniaxial, y ese movimiento se llama flexión y extensión, que se basa en estirar y doblar la rodilla. Este está en el plano sagital y solo igual tiene un eje, que es el transversal. Un ejemplo de flexión y extensión de rodilla es cuando corremos, y este tipo de movimiento es acelerado ya que cambia la velocidad con el tiempo. Y por último, veremos los movimientos del tobillo. El tobillo consta con dos movimientos: los movimientos de dorsiflexión, plantiflexión y los de eversión e inversión. El movimiento de plantiflexión básicamente es hacer puntillas o hacer una flexión hacia los dedos del pie, y la dorsiflexión es un movimiento más hacia el talón, hacia la parte de atrás del pie. La inversión y la eversión, como lo dice su nombre, in va hacia adentro, entonces es el movimiento que hace el tobillo hacia adentro y la eversión hacia afuera. Entre los movimientos de la cadera están los de flexión y extensión, que se dan en el eje transversal y el plano sagital. Un ejemplo es que al patear un objeto, cuando se toma impulso se hace un movimiento de extensión y cuando se patea una flexión. Después tenemos los de abducción y aducción en el plano coronal y el eje anteroposterior. Un ejemplo es que al separar las piernas se realiza una abducción y al regresarlas a su posición original una aducción. Y por último, la rotación interna y externa en el plano horizontal y el eje longitudinal. Un ejemplo es que cuando se gira la pierna hacia afuera es una rotación externa, cuando se regresa una rotación interna. En las rodillas se realizan igual movimientos de flexión y extensión en el eje transversal y el plano sagital. Un ejemplo es al hacer una sentadilla, cuando se baja es una flexión y cuando se sube una extensión. En los tobillos se realizan movimientos de dorsiflexión y plantiflexión en el eje transversal y el plano sagital. El de dorsiflexión es caminar sobre los talones y plantiflexión caminar sobre las puntas de los pies. Y también movimientos de eversión e inversión en el plano horizontal y el eje longitudinal. Movimiento de eversión es apoyarse en el borde interno del pie y el de inversión apoyarse en el borde externo.